Hey chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo se encuentren. Vamos a trabajar hoy día el tema de factorización, ¿sí? En el primer ejercicio, luego de haber revisado sus diapositivas, haber visto el video de las diapositivas de la parte explicativa, vamos a continuar con esta parte, ¿no? Donde yo acá les voy a plantear ciertas situaciones que ustedes también tienen estos ejercicios en sus diapositivas, ustedes intentaron hacerlo y luego lo van a comprobar con lo que yo les voy a explicar acá. En la primera parte nos dan la expresión algebraica y ustedes van a tener que factorizar, o sea, que esta expresión convertirla en una multiplicación. Para eso ustedes tienen que tener en cuenta los criterios de factorización, ¿no? De acuerdo a cómo sea la expresión, yo tengo que buscar un criterio. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4 términos y si se dan cuenta, miren, yo puedo agrupar, puedo asociar los dos primeros, por ejemplo, ¿qué tienen en común? ¿Cierto? Y los otros dos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué se repite en estos dos primeros términos? Se repite el x a la cuarta, ¿cierto? Entonces por acá me quedaría así, ¿ve? X elevado a la 4 y abro paréntesis y divido x a la 6 entre x a la 4, me quedaría, muy bien, x al cuadrado menos, si yo divido x a la cuarta y al cuadrado entre x a la cuarta, me quedaría y al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, en esta otra parte igual, miren, ¿cuál es el factor común acá? En ese caso sería el y, ¿no? Le sacamos el menos adelante, miren, menos, y le sacamos y a la cuarta, ¿correcto? Con negro mejor acá, menos y a la cuarta. Y abrimos paréntesis nuevamente, menos entre menos me da más. Si yo divido x al cuadrado y a la cuarta entre y a la cuarta, me queda x al cuadrado, más entre menos me daría menos, y a la sexta entre y a la cuarta, me queda y al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces por ahí tenemos, miren, ahora como factor común, tendríamos acá x al cuadrado menos y al cuadrado, que multiplica x a la cuarta menos y a la cuarta. Ya estará como un producto de factores primos todavía, ¿cierto? Porque ustedes se dan cuenta que acá esto es conocido, diferencia de cuadrados y acá diferencia de cuartas, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría todo? Por acá esto me quedaría x menos y por x más y. Por acá esto me quedaría x menos y por x más y por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, juntamos todos factores bases iguales, entonces acá exponente 1, acá igual, todo esto me quedaría entonces x menos y al cuadrado por x más y al cuadrado y por x al cuadrado más y al cuadrado. Miren, ya tenemos entonces un producto de factores primos y me dice ahí indicar el número de factores primos lineales. ¿Quiénes serían los factores primos lineales? Entonces estamos hablando de que este factor primo, factores primos, entonces por ahí tendríamos el x menos y es un factor primo y el otro sería x más y. ¿Cuántos lineales hay? Entonces la respuesta, miren, estos son primos lineales porque el otro factor primo es x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces lineales solamente hay dos, entonces respuesta, dos son lineales, dos lineales, que la respuesta sería 2. El segundo ejercicio, miren, en el segundo ejercicio nos dan para factorizar toda esta expresión, miren, que está ahí, ¿ven? Donde si ustedes se dan cuenta, aparentemente ustedes pues ya está factorizado, pero acá está como un producto, pero ese 24 está separado. Entonces no está factorizado porque todo tiene que estar como un producto. Entonces la idea es que este 24 se enlace a esta expresión primera, ¿no? Y para eso yo tengo que aprovechar una propiedad muy importante, ¿no? Que dice el producto de dos factores con un término común, ¿cierto? Así, ¿ven? ¿Qué dice la teoría? Entonces rápidamente esto me dice x al cuadrado, luego sumamos los términos no comunes,
que en este caso sería el A y el B, y lo multiplico por el término común, y luego sería el producto, ¿cierto? Eso es lo que me dice la teoría. Entonces eso también me puede llevar rápido a expresarlo como un producto, no es viceversa, ¿no? Por acá entonces yo voy a deshacer esto, miren, pero para yo tener el producto de cuando yo hago de 2 en 2, trato de que estos dos primeros términos me salgan igual. Miren, de hecho que coja cualquiera de los dos, acá sale x cuadrado, acá también sale x cuadrado, pero la idea es que este segundo salga igual. Entonces la única forma para que me salga igual es que si yo multiplico, miren acá, estos dos y esos de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría por ahí? Sería, yo lo voy a juntar por acá, dice x más 1, lo voy a multiplicar por x menos 2, y estoy juntando x más 3 con x menos 4, ¿cierto? Menos 4, x menos 4, más 24, ya está. Entonces ahora sí, efectúo con esta propiedad y rápidamente me sale x al cuadrado menos 2 más 1 menos x más por menos 2, ¿correcto? Y por acá me quedaría x al cuadrado más 3 menos 4 también es menos x más por menos 12 más 24, ¿cierto? Miren, y ahora vemos que ya se está repitiendo. Entonces yo hago un cambio de variable, a esto le llamo por ejemplo a, ¿cuánto sería lo de acá? Menos 2, para llegar a menos 12 tendría que restarle menos 10, ¿correcto? Entonces toda la expresión me queda así, ¿ve? A por A menos 10, perdón, por A menos 10, ¿cierto? Y más 24, esto sería entonces, si yo multiplico, me va a quedar A al cuadrado menos 10A más 24, ¿correcto? Ahora sí, yo tengo que factorizarlo, porque la idea es factorizarlo, ¿no? Expresarlo como un producto. Entonces por acá tendría la misma propiedad, miren, acá, ¿ven? Tengo por acá el A, y por acá también tengo el A. A por A es A cuadrado. ¿Cómo consigo el 10? Si yo tengo acá la suma y acá tengo el producto, puedo sacar acá el producto 24, dos números que me den 24 y que a la vez sumado me den 10, ¿cierto? Entonces tendría que ser el 6 y el 4, ¿correcto? Pero como la parte central es negativo, acá le ponemos menos, ¿cierto? Ahí está. Y ahora introducimos la variable en función de x, y esto me va a quedar x al cuadrado menos x menos 2 menos 6 sería menos 8, por acá sería x al cuadrado menos x menos 2 menos 4 menos 6, ¿cierto? Bien. Ahora nos piden factores primos racionales. Entonces, esto de acá se puede factorizar. Miren, acá tenemos 8, dos números, aspa simple, que dos números multiplicados por 8 que restado me den 1. No es posible, ¿no? 4 por 2, 8 por 1, no es posible. Entonces, lo de acá lo analizamos. A ver, dos números que multiplicados me den 6 y que restado me den 1. Entonces, sí es posible, ¿no? 3 y 2. Y acá tenemos x y x. Como acá es negativo, el mayor es negativo. Y me va a quedar entonces de esta manera, ¿no? X al cuadrado menos x menos 8 que multiplica a x menos 3 por x más 2. Ahora sí puedo contestar lo que me pide. Vamos a borrar esta formulita. Esto lo borramos. ¿Qué me están pidiendo? Dice, indicar la suma de los coeficientes de uno de los factores primos racionales. Entonces por acá tenemos los factores primos, ¿cierto? ¿Cuánto es la suma de coeficientes? ¿Qué tendríamos? Tendríamos por acá 1 menos 8, el primero. Por acá sería 1 menos 3. Y el tercero sería 1 más 2. Entonces la respuesta que yo puedo tener, por acá sería menos 8, o por acá sería menos 2, o por acá sería 3, ¿cierto? Entonces, esas serían las posibles respuestas. ¿Ya? Muy bien, vamos al siguiente. Bien, entonces vamos al siguiente problema. Dice indicar uno de los factores primos de esta expresión. Miren, este es un trinomio, ¿sí?
Y ese trinomio se puede convertir a un trinomio cuadrado perfecto si yo, por ejemplo, acá le agrego algo, ¿no? Miren, yo veo que estos dos términos tienen raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Por ejemplo, la raíz cuadrada acá es x a la 4 y la raíz cuadrada acá es 1. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que se hace, acá tiene que estar el doble producto del primer término por el segundo término, ¿cierto? Pero cuando yo compruebo, acá me sale 2x a la cuarta y solamente tengo 1x a la cuarta. Entonces yo puedo completarle y le puedo agregar x a la cuarta, pero también tendría que restarle x a la cuarta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo me quedaría mi expresión ya? Me quedaría así, ¿no? X a la 8 más 2 veces x a la cuarta más 1 menos x a la cuarta. Y esto ya es conocido, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto, que esto sería x a la cuarta más 1 todo elevado al cuadrado, ¿correcto? Y por acá tengo menos x a la cuarta, que lo puedo escribir como x al cuadrado todo elevado al cuadrado. ¿Y qué observo ahora? Tengo acá diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces me va a llevar a dos factores, ¿sí? El primer factor sería x a la cuarta más 1 menos la base de acá, que es x al cuadrado, y la segunda sería x a la cuarta más 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Miren, entonces si lo ordenamos quedaría así: x a la cuarta menos x al cuadrado más 1, y acá me quedaría x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Quedará ahí. Miren, si ustedes rápidamente se dan cuenta, acá tenemos Argand, ¿no? Argand, ¿qué me dice? Si este trinomio es el producto de dos trinomios, por acá tendríamos x al cuadrado menos x más 1 por x al cuadrado más x más 1, ¿cierto? Ese es Argand. Y acá me queda igual, x a la cuarta menos x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces ya tendríamos factorizado. Me dice indicar uno de los factores primos, cualquiera de ellos yo puedo dar como respuesta, ¿no? Y ahí tendríamos la solución, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Mire, me dan ahora 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿no? Y me dice indicar la suma de sus factores primos. Miren la estructura que tiene la expresión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está x al cuadrado, está y cuadrado, aparece xy, el x y el y. Miren, pero si acá aparece xy, acá tienen x cuadrado y y cuadrado, entonces nos damos cuenta que esto se puede ordenar, ¿no? Y podríamos hablar acá de un criterio de aspa, ¿no? En ese caso aspa doble. Y nos dice que para trabajar el aspa doble tengo que ordenarlo, ¿no? Tendríamos que tener así 4x al cuadrado, luego sería más 17xy, luego sería menos 15y al cuadrado, y luego tendríamos más 12x menos 9y, pero recordamos que el aspa doble tiene 6 términos, ¿no? Entonces acá le podemos completar con 0. Ya está. El aspa doble se caracteriza porque los 3 primeros términos tienen un aspa simple, ¿no? Entonces veamos ahí, para yo tener el aspa simple, si acá es menos, la regla es que uno es menos y el otro es más, y se tiene que restar, ¿no? Entonces por acá tendríamos x y x. Ahora descomponemos al 15 y al 4, de tal manera que restando nos aproximemos al 17, ¿no? Entonces si se dan cuenta, yo tengo 4 por 5, ¿cuánto me da? 20, ¿no? Por acá tendría 3 por 5 es 15, entonces 20 menos 3 me daría 17, entonces ya lo tengo, ¿no? Por acá comprobamos, acá tendría 20x y por acá sería menos 3x. Si sumamos algebraicamente me sale, por acá es y, ¿no? Y y y, faltaría el xy y el xy, ¿cierto? Muy bien, entonces si comprobamos me saldría 17xy, que es lo que yo quiero lograr, que es el término central. Bien, ya cumplió un aspa simple, ahora tengo que hacer cumplir el otro aspa simple.
Entonces para eso me voy hacia el extremo, miren, por acá, con el 0 y con el 0. Si yo quiero conseguir 9y, no voy a trabajar con el 5, ¿no? Entonces significa que el 5 va a ser el absorbente del 0, acá va a ser 0. Y acá copio lo que me falta. ¿Por cuánto lo multiplico? A menos 3y para que me dé menos 9y. Correcto, lo multiplico por 3, ¿no? Y lo puedo comprobar acá. Acá lo multiplico y me quedaría menos 9y. Y por acá, 5 por 0, 0y. Cuando yo sumo algebraicamente me da menos 9y, que es el término central. Acá solo voy a comprobar para que me dé ese término, ¿no? Compruebo, dice 4x por 3 me da 12x. X por 0 me da 0x. Cuando yo lo sumo algebraicamente saldría 12x. Ya está comprobado, miren. Entonces ahora escribo los factores, se escriben en forma horizontal. Quedaría entonces por ahí, el primer factor sería 4x menos 3y más 0, que multiplica a x menos 5y más 3. ¿Qué me están pidiendo? Dice indicar la suma de sus factores primos. Entonces tenemos dos factores primos. La suma de los factores primos será igual a 4x menos 3y más x menos 5y más 3. Reduciendo, ¿cuánto me sale? 4x más x, 5x menos 3y menos 5y menos 8y más 3, que sería nuestra respuesta. Bueno, vamos al siguiente. Bien, entonces vamos al último ejercicio. Nos dicen factorizar e indicar la suma de sus factores primos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren por acá, yo tengo coeficiente 2, por acá tengo un coeficiente 3 y acá tengo dos 5 que se repiten, ¿no? Entonces, si ustedes observan, la suma de estos dos sería 5, que significa que estos 5 tendrían que estar asociados, ¿no? Entonces por acá estos 5 los puedo poner en medio siempre y cuando yo primero multiplique, ¿no? Por acá tendría, miren, tendría 3c al cuadrado. Entonces los cuadrados son los que van a los extremos, ¿no? Y por acá tendría 5ac más 5bc, y acá tengo dos veces a más b al cuadrado. Entonces es como si todo esto fuera un trinomio, miren, como si este fuera un término, esto es uno solo, 2, y esto es 3, un trinomio. Entonces los cuadrados tienen que estar a los costados. Por acá tendríamos 2a más b al cuadrado, y esto es uno solo, más 5ac más 5bc, y luego sería por acá 3c al cuadrado. Bien, lo que yo les decía, 2 más 3 es 5, ¿cierto? Entonces por acá tenemos que tener 2, bueno, vamos a aplicar el aspa simple, ¿no? El aspa simple, acá descomponemos a los dos extremos, por acá sería 2 veces a más b, y acá también a más b, ¿correcto? Y por acá tenemos c y c, pero el 3 tiene que multiplicarse por el 1 y el 2 por el 1, entonces acá me quedaría 3 y acá sería 1. Entonces ahora sí, ven, si yo multiplico, se van a dar cuenta que me va a salir 5 veces, porque esto lo puedo escribir así, ¿no? Lo puedo escribir 5 veces, por acá tendría c que multiplica a más b, ¿correcto? Porque el c está como factor común ahí. Y lo que me va a dar por acá, ¿ven? ¿Qué tendría cuando yo multiplico? Por acá sería 3 veces c que multiplica a más b. Por acá me va a dar 2 veces c que multiplica a más b. Como son términos semejantes, la suma ¿cuánto me da? 3 más 2, 5c que multiplica a más b. Miren, y me da el término central, ¿correcto? Entonces ya tengo los dos factores, miren. Los dos factores serían 2 veces a, que sería 2a más 2b más 3c, y el otro factor que sería a más b más c, ¿cierto? Como me están pidiendo que indique la suma de sus factores primos, yo sumo los dos factores, suma de factores primos,
Sumo sería 2A más 3B, perdón, más 2B, 2A más 2B más 3C, ¿cierto? Más A más B más C, ¿no? Se reducen términos semejantes, 2A más A, 3A, 2B más B, 3B, 3C más C, 4C, que sería la solución a nuestro problema 5. Muy bien, mis estimados estudiantes, cuídense mucho y nos vemos en la clase del martes, ¿no? Cuídense bastante.